Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Este viernes es un día muy especial porque se cumplen algunos plazos y para algunos que hemos estado siguiendo el proceso, ahora sí que se viene la acción. ¿Qué pasó con las iniciativas populares? Estamos en el último día en que la gente puede votar, le vamos a explicar cómo hacerlo para que aproveche hasta el último minuto y también es el último día para presentar las enmiendas. Vamos a estar conversando en detalle de esto junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, y junto a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad. Esperamos que en algún momento se pudiera integrar Francisco Zúñiga. ¿Cómo están, Soledad, Patricio? Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, tal como les decía, este es un día especial hasta ahora, por lo menos hasta ayer en la tarde. Eran 14 las iniciativas que consiguieron las 10.000 firmas. Vamos a estar comentándolas en detalle. Todavía no descartaría que puedan haber algunas otras que logren en esta jornada que es la última. Pero antes de eso, se han dado algunas discusiones entre medio. Hoy vence el plazo para las enmiendas. La incorporación de un capítulo de las Fuerzas Armadas, cosa que se discutió harto en la primera parte, pareciera que es uno de los puntos de tensión, Soledad. Sí, efectivamente ahí están discutiendo algunos. Pareciera ser que entienden que no se pudiera agregar un capítulo. Esto nosotros lo habíamos discutido cuando la comisión experta redactó el índice. O sea, una de las primeras discusiones que tuvimos fue si efectivamente se podía cambiar o no luego este tema, ¿no? Si el índice se podría cambiar por el Consejo. Y yo recuerdo que en ese momento coincidimos en que la verdad parecía que sí tenían atribuciones el Consejo para agregar capítulos o modificarlo. Entonces creo que esta tensión nosotros la previmos, por lo menos en su momento, y tratamos de darle una solución antes, cuando ya, de fondo, en la primera discusión del comité de expertos se había definido cuáles iban a ser los capítulos. Así que yo creo que una tensión un poquito artificial. O sea, una cosa es distinta, es decir, mira, no estoy de acuerdo con hacerlo. Eso es otro tema, ¿ya? O sea, tienen todo el derecho del mundo los consejeros que no estén de acuerdo con darle un capítulo a Fuerzas Armadas de manifestarlo así y decir, mire, yo voy a votar en contra de esto porque me parece que no corresponde, no estoy de acuerdo, prefiero que esté dentro de las atribuciones del presidente. Como los otros consejeros decir, mire, no, quiero darle otro capítulo. Pero decir que no pueden, la verdad es que por lo que habían visto de las normas del reglamento, daba la impresión que sí podían. ¿Ya? Entonces, Bueno, de hecho, amenazan con ir a la Corte Suprema si es que esto avanza. claro, exacto. Por eso digo que creo que la tensión ha escalado demasiado. O sea, una cosa es no estar de acuerdo y decir, bien, yo voy a votar en contra, que creo que eso es completamente válido. O no sé, o por una parte decir, mira, esto está tensionando demasiado el acuerdo, nosotros necesitamos llegar a acuerdo a otras cosas por la conveniencia política, ¿no? Pero otra cosa distinta es decir que no puedan hacerlo. Creo que en eso están, por lo que nosotros mismos habíamos visto, da la impresión que sí se podía y que no me parece que el mecanismo de amenazar con ir a la Suprema sea el mecanismo adecuado. ¿Cómo lo ves, Patricio? Porque este es un tema que puede levantar tensiones. ¿Ha sido alguno de los que más llama la atención? Por supuesto que hay todavía negociaciones en muchos otros, pero este es como evidente, porque es crear otro capítulo. Mira, Además que ya se discutió antes. sí, yo creo que hay que ser bien precisos para identificar cuáles van a ser los bordes que uno cree que son realmente inviolables. Y en lo demás ser muy flexible, porque este es un proceso democrático. Están las bases por una parte, y ahí está el comité técnico, y están las reglas de procedimiento, yo diría las expresas, las reglas explícitas. ¿Mm? Derivar reglas implícitas, o lo lógico sería, o lo natural sería, es más complejo. La verdad es que no hay ninguna regla explícita que yo identifique en la Constitución que diga que el articulado o el esquema de capítulos que se definió sea uno de esos bordes inviolables. Eh, no hay. Tú puedes deducirlo, tú puedes inferir, o como decimos los abogados, tú puedes presumir, pero es un ejercicio complejo porque por esa vía podemos ir llenándonos de otros bordes inviolables que tú pudieras colegir o inferir.
o derivar. Entonces yo personalmente tiendo a pensar que el tema más bien es el contenido. A mí hay contenidos de un eventual capítulo sobre Fuerzas Armadas que me parecerían preocupantes. No digo que nadie los haya planteado. Por ejemplo, que alguien propusiera volver a darle a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas una inamovilidad. O que alguien propusiera que las Fuerzas Armadas tuvieran la facultad de opinar sobre el estado de la institucionalidad o la seguridad nacional, como era en la Constitución original. ¿Nadie ha planteado algo como eso hasta ahora? Nadie ha planteado explícitamente algo como eso que yo sepa. Y si lo ha planteado, lo ha hecho como se decía, en corrillos privados, en cenáculos, pero nadie lo ha planteado públicamente. Eso daría lugar a una doble objeción, una objeción política, como decía Soledad, no estoy de acuerdo, me parece muy malo, y eventualmente una obligación jurídica, porque eso podría pasar a llevar uno de los bordes, la condición de república democrática. Yo pienso que en una república democrática de verdad, las Fuerzas Armadas están subordinadas al orden constitucional y no tienen autonomía política para opinar o para desafiar al presidente de la República. Pero eso es bien distinto a que el solo hecho de existir un capítulo o de borrarse un capítulo sea motivo para ir a los tribunales y llevar a los tribunales a esta discusión. Así que yo mantengo lo que conversamos más allá de que le convenga o no a mis amigos en este momento. Creo que hay que reservar estas vías para cuestiones importantes y no quemar cartuchos. Hay una expresión ahí, no gastar pólvora en gallinazos. Ya, o sea, lo más sensato aquí, Patricio, sería esperar. Claro, lo más sensato en este caso entonces sería esperar a ver qué tipo de contenidos podría tener ese capítulo y ver si ahí hay algún tema que pueda eventualmente topar con las 12 bases. Porque si va a ser una cosa testimonial o van a ser declaraciones, cosas que actualmente están incluso en la Constitución, tenemos un capítulo, cosa que es anómalo o excepcional, pero lo tenemos. Y estamos en un Estado de Derecho, se respeta todo eso. Esa sería mi reflexión. Estas son cosas simbólicas, por supuesto, lo conversábamos en su momento, no se puede negar que tiene un valor simbólico. Pero hacer de cada cuestión simbólica un asunto jurídico o jurisdiccional, no creo que sea una buena idea. Soledad, deberíamos esperar a eso. Bueno, de hecho, dentro de las conversaciones que han trascendido, porque todo hasta ahora ha sido más o menos tratando de llegar a acuerdos, se dice que el convencional Silva ha planteado, como iniciativa personal todavía, quizá cambiarle un nombre, poner un nombre más amplio, buscar alguna forma que genere mayor consenso. Yo creo que los consensos siempre son buenos, ya eso lo hemos hablado otras veces, y por eso yo decía, esto es un tema político de decidir ¿vale la pena o no vale la pena dar una pelea así para quienes quieren ese capítulo? ¿Ya? O sea, puede ser que no valga la pena, ¿ya? Y eso lo tienen que evaluar políticamente quienes estén proponiendo esto, ¿ya? O eso, llegar a otra medida de le doy capítulo aparte, pero le cambio el nombre. O sea, creo que hay un margen para definir cuál es la mejor manera de quienes están por esto, por dar esta señal, de sacarlo del sistema del gobierno, digamos, del capítulo de gobierno, y creo que ahí hay distintos márgenes para hacerlo, ¿ya? Pero efectivamente lo más importante es el contenido. O sea, concuerdo con Patricio que el contenido es lo que define realmente de qué estamos hablando, ¿ya? Efectivamente, lo que yo sí, una cosa es decir, no hay que darle más atribuciones, otra cosa es que se pueden corregir algunas cosas de cómo están redactadas las cosas actuales. Eso uno podría pensarlo, ¿ya? Si se puede redactar de mejor manera, ¿ya? En la Constitución vigente, por un lado, dicen que son inamovibles, pero después los comandantes en jefe, pero después le da la facultad al presidente de removerlo. Yo ahí como que corregiría un poco la cosa, ¿no? O sea, o son inamovibles o no. O sea, redactemos mejor, creo que ahí en eso, en dar espacio de corrección, que no es lo mismo que dar más atribuciones, bueno. O retroceder en cosas que costó tanto eliminar, que ya teníamos también. Sería rarísimo. Claro, entonces no digo que creo que son temas políticos, ¿ya? O sea, creo que son temas políticos. Yo lo sacaría de la discusión de esto es jurídico o no jurídico, es tema político. Y en ese marco,
tratarlo. Y otro tema de los que se están discutiendo actualmente, a ustedes les ha llamado la atención, ya lo decíamos, estamos en el periodo que están redactando las enmiendas, pero hubo muchas exposiciones, estuvieron todo este tiempo dedicados a recibir gente de distintos ámbitos en las distintas comisiones. ¿Hay alguna otra cosa que les haya llamado la atención, aunque sabemos que en realidad todas estas conversaciones se han llevado un poco más puertas adentro? Patricio, Soledad. Parece Bueno, que muy puertas adentro. La verdad es que siento que han sido todos muy puertas adentro. O sea, no, en este minuto, yo creo que todavía es muy temprano para saber qué es lo que realmente van a proponer. O sea, una cosa son las exposiciones de tener invitados, pero los invitados no representan necesariamente a los partidos, ¿ya? Además, en esta semana, muchas de las exposiciones eran audiencias públicas. Entonces, era gente que se inscribió para hacer la audiencia pública, que fueron sorteadas quienes iban al consejo y cuáles iban a las universidades. La gran mayoría fue a las universidades, pero esta semana en el fondo, entre el viernes y el sábado, se recibieron las audiencias en las universidades. Y esta semana se recibieron audiencias en el consejo, pero por un mecanismo de sorteo, entiendo. Entonces tampoco era gente que hubiera sido invitada por las distintas comisiones como fue en las semanas anteriores, ¿ya? Entonces creo que hay menos posibilidad de decir, mira, esto que dijo tal profesor es algo que el consejo va a tomar. Bueno, no sé, porque es una persona que se inscribió en una audiencia pública para hablar ante el consejo. Entonces creo que hay menos relación entre las personas que pusieron con lo que piensan los mismos consejeros. Eso se podría inferir de las preguntas que le hicieron a distintas personas, ¿ya? Pero me da la impresión, Patricio puede haber vislumbrado algún detalle que se me haya ido, que no han generado así como fuegos cruzados de preguntas en ninguna de las exposiciones que yo recuerde. Patricio, ¿algún tema que haya llamado la atención dentro de estas puertas media cerradas? O sea, durante esta semana trascendió que habían algunos consejeros que estaban evaluando incursionar con más detalle en el sistema electoral. Recordemos que los expertos hicieron una afirmación general de proporcionalidad, muy general, y luego incorporaron esta cláusula del 5% de la que tanto hemos hablado, que es una cláusula, un umbral mínimo, para que un partido político tenga representación en la Cámara de Diputados. Eso quedó además con una cierta gradualidad. Durante esta semana asomó por ahí la idea de, uno, fijar un número a los parlamentarios, cosa que hacen algunas constituciones, la mayoría no lo hacen, pero no es en sí mismo algo tan extraño, y fijar un número más bajo, ya sea como para dar una señal, es algo que, digamos, de buena a primera, tiene un cierto sabor agradable para una opinión pública, más bien, digámoslo así, distante o crítica de la función parlamentaria. Entonces, si alguien aparece diciendo van a haber menos parlamentarios, de buena a primera tiene buen lejos esa propuesta, pero seguramente hay razonamientos más profundos que simplemente halagar a la barra, digamos. Y en segundo lugar, se esbozó la idea de disminuir lo que se conoce como magnitud del distrito. Y creo que es bueno explicarlo porque a veces nos perdemos. En un sistema plurinominal, es decir, donde tenemos distritos que eligen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, plurinominal, más de uno, el número no es indiferente. Cuando el distrito elige 2, las fuerzas más pequeñas quedan fuera casi por definición. Cuando uno elige 10 en un distrito, bueno, hay mucha más chance de que una candidatura que tiene un 10% de los votos, 8% de los votos, ingrese. Entonces, el tema de la magnitud del distrito es muy relevante, no es inocente, no es un algoritmo abstracto. Dime qué magnitud de distrito tienes y te diré qué tipo de cámara vas a tener, así de importantes. A mí me resultaría extraño que al mismo tiempo tuviéramos un umbral del 5%, tuviéramos magnitud de distrito más baja, distritos con 3 o 4,
y además moviéramos la elección de la Cámara de Diputados para una fecha posterior a la primera vuelta presidencial, que es algo que propusieron los expertos. Esa propuesta de mover la elección de los diputados, correrla, digámoslo así, desde noviembre, primera vuelta, a un mes después, per se va a conducir a que los ciudadanos se van a alinear básicamente en torno a los partidos que apoyan a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Y va a haber un castigo a las fuerzas más pequeñas. Entonces, la suma de las tres cosas, si es que alguien pensara, ya, tengamos un umbral del 5%, check. Disminuyamos la magnitud de los distritos, tengamos distritos de 3 o 4, check. Y además, corramos la fecha de la elección para 60 o 30 días después de la primera vuelta. El resultado de eso es que probablemente tendríamos 2 partidos o 2 partidos y medio en Chile. Alguien puede quererlo eso. No es una cosa aberrante. Hay países que funcionan con 2 grandes partidos, con reglas que castigan al tercero, al cuarto, pero fueron transparentar las cosas. Una fórmula como esa, repito, esto lo leí en la prensa el miércoles o el jueves, una cosa como esa significa avanzar hacia tener 2 partidos grandes, con todas las ventajas que ello significa y con todos los costos que eso tiene para un país como Chile, con una tradición donde por lo menos hay 5 o 6 familias de pensamiento distintas. Eso es bien diferente a defender la proliferación de partidos callampa, 25, 32, 33. No. Creo que claramente hay voluntad de ir racionalizando ese número, no tener 20 o 21 con representación parlamentaria. Pero de ahí a movernos a 2 grandes partidos, forzosamente, quizá hay que pensarlo bien. Yo no estaría muy a favor de algo como eso. Vamos a ver en los próximos días, Bárbara, si esto es solo una idea que se evalúa o se transforma en una indicación con firmas de consejeros. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿estarán haciendo este análisis mirando la foto completa? Porque cada una de estas medidas probablemente pueden sonar razonables, pueden tener un espacio, pero quizá uno pudiera pensar, si nosotros lo que queremos realmente es evitar la fragmentación, una medida como reducir, como la del 5%, para que puedan tener representantes en el Congreso puede ser muy razonable. Pero quizá si vamos a restringir la existencia de partidos, a que hayan pocos partidos o menos partidos al menos, bueno, quizás no les cerremos la puerta para que puedan ser elegidos esos pocos que cumplen con ese requisito. Soledad. Yo creo que no podemos inferir que asumir que esta discusión sobre reducir los distritos, asumir que no se va a cambiar nada de lo del 5% y no se va a cambiar nada de la segunda vuelta, ya de la votación en segunda vuelta presidencial. O sea, yo creo que sí se está estudiando, me da la impresión, de que una cosa no implica dejar todo lo otro estable, o sea, que se está viendo como conjunto. Ya yo no le tendría tanto susto a que se les está yendo. No, yo creo que en el fondo hay gente que no se siente cómoda tampoco con el hecho de que alguien que sea electo por razón del 5% pierde el escaño, ¿ya? O sea, yo creo que eso también tiene un ruido que sí se está discutiendo, ¿ya? Entonces, yo tengo la sensación que sí se está viendo como un conjunto, ¿ya? Lo mismo con el tema de la fecha de la elección parlamentaria. Me da la impresión que también se está discutiendo si es conveniente o no, porque tenemos una especie de esquizofrenia muy fuerte, ¿ya? Pero contradicción en Chile. Resulta que la gente te dice, no podemos tener un hiperpresidencialismo. Ya no tener un presidencialismo demasiado fuerte. Ok. Pero resulta que ahora, por tratar de alinear al gobierno con el Congreso, queremos que estén así como completamente alineados. Y eso da un presidencialismo muy fuerte al final, ¿ya? Entonces, yo creo que ciertas personas que dicen, bueno, es importante que la gente se sienta más representada por los parlamentarios, y eso te lleva a quizás el distrito más chico, el candidato es más cercano al distrito, porque un distrito es muy grande, es difícil, ¿ya? Es difícil que las personas o conozcan al candidato o que el candidato realmente llegue a todas partes del distrito. Entonces, creo que hay una correlación de un distrito más pequeño con una mayor representatividad. Y creo que en esa misma línea está la de que la fecha de las elecciones no esté teñida por la presidencial tanto como ocurriría si la movemos a la segunda vuelta, ¿no? Que igual tenga un peso específico, ¿ya?
Entonces yo creo que igual hay en esas dos medidas, si se cambiara el voto de los distritos y se adelantara o se mantuviera como está ahora, ¿no? La elección parlamentaria en la primera vuelta, no en la segunda vuelta presidencial, tienen una lógica, ¿ya? Efectivamente, claro, si todos se mantienen las tres medidas que mencionaba Patricio, parece ser excesivo y, como les digo, un poco contradictorio en términos de lo que el discurso que se está dando, ¿no? De no queremos un presidente tan fuerte, pero a la vez queremos esto alineado, entonces al final terminamos con un presidente demasiado fuerte, me parece a mí. Pero yo no tengo el temor de que no se esté mirando, yo tengo la impresión que se está mirando todo en conjunto. Otra cosa es si se va a lograr un cambio, porque aquí puede ser que se empiecen a actuar como bancadas y que algunas bancadas no quieran modificar tanto el tema de la Comisión 1 del sistema político, y otras se sientan más cómodas a cambiarlo, y entonces ahí quizás vamos a ver que puede ser que la derecha no esté tan unida como a veces uno asumió, mira, la derecha tiene tantos votos en el Consejo. Yo en este tema, yo creo que podemos ver distintas derechas, por lo menos, aquí son los que tienen mayoría, se supone, ¿no? O sea que aquí no creo que vaya a haber una unanimidad dentro de las bancadas de derecha en la modificación de lo que es el tema del sistema político. O sea, sistema electoral, relaciones Congreso-Presidente. Bueno, lo quiero cambiar de tema porque no podemos dejar de comentar las iniciativas que hasta ahora, al menos hasta ayer, habían conseguido las 10.000 firmas, son 14. Quiero comentarles todas las que han llegado, a ver si podemos hacer algún comentario al respecto. La primera, que ha sido lejos la más popular y la que antes llegó a estas 10.000 firmas y ya la ha superado con creces, es Con mi plata no. Esta es una iniciativa de la agrupación Con mi plata no, que busca garantizar la propiedad de los fondos de pensiones y que sean heredables. Esta misma iniciativa se presentó también en el proceso anterior, fue una de las más votadas, alcanzó casi las 70.000 firmas y fue no analizada, sino más que bien despachada, ocurría hacia el lado muy rápidamente en el proceso anterior. ¿Qué le parece cómo se debería abordar en esta oportunidad, considerando más que el Consejo está compuesto de otra manera? Solea, Con mi plata no. Bueno, no llama mucho la atención que lo haya logrado, ya en el sentido de que efectivamente era una iniciativa que ya era conocida en el proceso anterior, que durante todo este tiempo ha tenido gente hablando a favor de ella, incluso antes de que se abriera el proceso de recolección de firmas. Entonces tenía una plataforma de comunicacional, si se quiere, que ayuda a que lograra las firmas. Aquí hay un tema Casi político. 20.000 firmas consiguió esta vez. Y estamos 19.591, estoy viendo ahora, sí. Sí. No me llama la atención. A ver, este es un tema que no necesariamente tendría que quedar en la Constitución, de esas cosas que hemos hablado a veces, de que hay cosas que pueden no quedar y no tenemos un vacío constitucional, pero indudablemente la Constitución no se escribe en un laboratorio, sino que se escribe en una realidad concreta, en un año concreto, con una contingencia concreta, y esto la gente ha demostrado que transversalmente le interesa y le importa mucho. Entonces, en ese contexto, yo creo que esto no, nadie tiene la bolita de cristal. Me da la impresión que puede ser que el Consejo la coja, ¿ya? Dada la composición del Consejo, dada el apoyo transversal que parece tener en la ciudadanía la idea, y por transversal me refiero a que creo que este no es un tema que tenga un domicilio político tan claro en la ciudadanía, en el votante, ¿ya? O sea, puede ser que un votante de izquierda esté plenamente de acuerdo con esto, ¿ya? Puede ser que el consejero de izquierda no se sienta cómodo, pero el votante de izquierda puede ser que sí se sienta cómodo con esto, ¿no? Entonces, dada esa como apoyo transversal, es lo que nos ha pasado con los retiros previsionales, que los representantes del Congreso le han cerrado la puerta, pero hay gente que sigue pensando que deberían darlos. Entonces, hay un tema un poco de que es una iniciativa muy popular, que en el fondo puede haber muchos consejeros que se sientan cómodos con ella y que en el fondo yo creo que va a terminar siendo acogida por esto mismo. ¿Ya? ¿Es de la esencia de una constitución? No, ya no es de la esencia de una constitución. Pero parece que por esta mezcla de cosas que se dan hoy día, yo creo que va a poder ser recogida. Y quiero aclarar una cosa. Se puede confundir.
Sí, esto se discutió en el proceso anterior, bueno, un poco afuera también, y la justificación para no incorporarlo era, decían algunos, que era redundante, porque en el fondo si los ahorros son nuestros, ya están protegidos por el derecho de propiedad, Patricio. A ver, yo creo que hay algunas experiencias eh, en otros países donde los ahorros de los futuros pensionados fueron tomados por la autoridad, por el gobierno, y eso genera indudablemente una preocupación. Eh, Nunca ha sido algo que se haya propuesto muy en serio en Chile, nunca ha habido una reforma para hacer eso, para tomar lo que hoy día está en las cuentas individuales de millones de chilenas y chilenos y traspasarlo a otro tipo de fondos. Pero el temor existe. ¿Ah? Uno puede argumentar que no es viable, no hay votos para eso, sería impensable, pero el temor ha existido. ¿Ah? Eh, si estamos todos de acuerdo en que no sería una buena idea y que habría un problema, porque siempre hemos coincidido en que hay una especie de derecho de dominio, es una especie de derecho de dominio porque yo no puedo hacer lo que quiera con esos recursos, ¿ah? Son míos, pero tienen un destino fijado. ¿Ah? No Pero son para para nosotros mismos, no para claro, otros. no son para mejorar tampoco mi casa en la playa, no son para viajar a Europa, son para mejorar mis ingresos después que deje de ser activo. Yo creo que en ese sentido, efectivamente no sería tan complejo que se incorporara. El punto es, Bárbara, es que en alguna ocasión, y yo recuerdo eso más bien respecto a la propuesta del año anterior, esto viene con ciertos agregados, con ciertos hilos adheridos, strings attached, con ciertas cositas. Entonces, es bien distinto decir lo que acabo de decir yo a decir siempre el 100% de lo que se cotice o de las imposiciones por seguridad social tienen que ir a una cuenta individual que escoge la persona que hizo la cotización. Eso introduce una segunda, que repito, puede ser una idea valiosa, razonable, puede ser una excelente idea o no, ¿ah? Pero eso introduce una mayor rigidez. En este instante, en el Congreso Nacional, se está discutiendo precisamente qué hacemos si la cotización pasa de ser un 10% a ser un 16%. Y sectores de centro derecha y derecha han aceptado, lo aceptó el presidente Piñera, lo han aceptado ahora, que una parte de ese adicional, un punto y medio, 2 puntos de los 6, pudieran ir a un fondo que tiene por objeto mejorar las pensiones más bajas. O sea, Y si se no aprobara esto, quedaría inconstitucional esta ley, si es que llegara habría un primero. problema, una rigidez que no estaríamos imponiendo a nivel constitucional. ¿Ah? Entonces, hay que leer con mucha atención porque, te repito, el alcance puede ser un alcance acotado que satisfaga esta preocupación, esta inquietud legítima, ¿ah? O puede ser un alcance que vaya un poco más allá y amarre de manos al actual Congreso y a los futuros Congresos, ¿ah? Sobre esta materia. Bueno, hay otra iniciativa que fue la sexta en llegar a las 10.000 firmas que se llama Es mi plata y punto, ¿verdad? Del partido Fuerza a la Muchedumbre, y lo que ellos buscan es que uno pueda administrar libremente el 10% de esos fondos previsionales. No sé si se podría hacer algo así o si es materia constitucional, más allá de la valoración de si conviene o no, si es una buena o mala idea, Soledad. A mí lo que me da miedo, estoy leyendo ahora, dice, los cotizantes tendrán libertad de administración sobre el 10% anual de sus fondos previsionales, permitiéndose retirar, reinvertir, asegurar y trasladar a cuenta 2 de BPB o darle el uso que estime conveniente al cotizante. Es como una especie de retiro Eso es terminar con el constitucionalizado. sistema de cotización. O sea, porque se puede interpretar como que yo puedo sacarla. Es como un retiro, pero constitucionalizado para todos los años. Eso es inviable. O sea, en el fondo es inviable para tener un sistema de pensiones. Entonces, o sea, a nadie le gusta ahorrar, si esa es la verdad, ¿ya? Pero es necesario. O sea, no se ha descubierto un sistema que permita tener cotizaciones decentes, ¿ya? Sin ahorro. O sea, con puro impuesto no ha salido, ¿ya?
Entonces, los sistemas, todo el mundo se ha determinado que hay que buscar alguna forma de financiar esto y no se van a financiar del aire. Y todos en la vida laboral de una persona que es larga, digamos, entre sus 40 años de cotizaciones, va a tener algún momento en que va a querer sacar los fondos. Si en el fondo es muy tentador, es muy tentador. O sea, todos en algún momento van a estar más apretados y van a querer usar esos fondos. Entonces, es muy peligroso. O sea, yo creo que es irreal, porque lo que decía Patricio, una cosa es que sean propiedad tuya, pero otra cosa es que es una propiedad absoluta, como la que esta segunda iniciativa da la impresión que quiere usar. O sea, es una propiedad con límites lo que tenemos hoy día. Efectivamente es una propiedad con un destino determinado y al final no se pueden querer tener las dos cosas. O sea, está bien que haya propiedad sobre ellos, pero otra cosa distinta es que no hagamos viable tener un sistema de pensiones, ¿ya? Porque estamos todos de acuerdo que se necesita mejorar el sistema de pensiones. Vamos a ir un poco más rápido porque tenemos hartas iniciativas más. Patricio puede agregar eso y vamos avanzando con las otras. Ya, perdona, voy a tratar de ser rápido, pero es que este tema es bien crucial. Uno podría tener un sistema que se financiara única y exclusivamente con impuestos. La cotización nace en Chile con el nombre de imposiciones cuando empezamos a generar un sistema de previsión en salud en los años 40. Hay una justificación para esto. Es que haya un flujo de recursos que vayan a este fin, la seguridad social, y no entren al pool general del erario, que no entren al pool general del presupuesto. Porque tú no quieres que esté expuesto eso a los avatares de la discusión política año a año, en que se discute qué se hace con la plata del presupuesto. La lógica del presupuesto es que las cosas entran por impuesto y se gastan en lo que decide el Parlamento. Y en principio no hay afectación, es decir, lo que entra por IVA, lo que entra por impuesto a la renta, entra a un pool general y el Parlamento decide en qué lo gastamos. Entonces tú dices, pucha, me preocuparía que decidiéramos gastar más en acorazados o en cruceros, o que decidiéramos gastar más en vivienda y no gastáramos suficientemente en pensiones. Entonces, la idea de tener un flujo aparte que solo va a eso tiene un sentido. Ahora, agreguémosle que esto ha significado que tenemos unos recursos de ahorro que no tienen todos los países. Un volumen de ahorro que ha permitido una inversión y unos niveles de inversión que eran un problema endémico en nuestro país. Eso es un bien adicional, un plus. ¿Eh? Ahora, todas estas son razones de conveniencia política, de conveniencia económica. En la medida que tú comprometas un sistema que le asegure a todos seguridad social y salud, la verdad es que no hay una sola forma. O sea, si a mí me dijeran, el Estado Social Democrático de Derecho exige esta forma, la que históricamente ha venido construyendo Chile desde 1925, yo diría no, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Eh? Pero tampoco es tan fácil, después de 100 años de construcción, que alguien diga, no, ¿sabe qué más? Y ahí volvemos a lo que pudo haber sido un gran error de la convención, creer que uno puede refundar cuestiones que tienen 100 años de arraigo o 50 años de arraigo, ¿eh? Como la idea de que para ciertos fines de seguridad social, además de los impuestos, yo establezco unas imposiciones o cotizaciones al trabajador y o al empleador. ¿Eh? No es una fórmula de la Biblia, no es una cosa de derecho natural, ¿eh? Pero sobre esa base hemos funcionado y creo que entrar a ser demasiado creativo arriesga el tipo de cosas que nos preocupaban hace exactamente un año en materia de aguas o en materia de tierras. ¿Eh? Ese tipo de refundaciones también son complejas. Bueno, seguimos avanzando con otras iniciativas. La segunda que llegó es la que busca el respeto de la identidad chilena, de la agrupación Vive Chile Rural, que busca justamente respetar las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y arte. ¿Cómo se imaginan que esto podría incorporarse eventualmente en la Constitución? ¿O debería ser materia de ley?
podría incorporarse como está. A mí lo que me preocupa, digamos, es que esto genere una discusión innecesaria entre los que están a favor del rodeo y los animalistas. Entonces, creo que esa discusión no tendría por qué tenerla a nivel constitucional y puede teñir, digamos, el resto del proceso que necesitamos sobre discusiones de temas propiamente constitucionales, ¿ya? Entonces, a mí esa es la preocupación que me genera, ¿ya? Que en el Hay fondo, otra, que perdón que te interrumpa, es Soledad, pero explícita sobre la voy a rodeo. agregar. Sí, porque hay otra que es más específica, va más allá y que busca que el rodeo se reconozca como deporte nacional, así como la perdí, como La el himno cueca. también. Claro, la Sí, cueca. de acuerdo. Claro, por eso te digo, o sea, una cláusula genérica a mí no me produce problemas. El problema es que implícitamente veo que va a haber esta discusión que creo que no deberíamos tenerla a nivel constitucional y que podríamos desviarnos de cosas que son realmente cruciales para una constitución y para lo que estamos buscando en este proceso. Patricio, ¿algo más que agregar? Y seguimos. Sí, yo sería empático en principio a la demanda de reconocimiento. En esto creo que hay que ser coherente. Yo soy empático a la demanda de reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos originarios. Creo que eso tiene un valor. Ahora, la forma en que se hace, coincido con Soledad, hay que ser cuidadoso, ¿ah? Y no forzar unidades donde no hay unidades. Las tradiciones de nuestro folclore, eh, sí, son muy importantes, pero bueno, ¿es Iyapu o son los quincheros? Eh, o sea, es la música andina, es el guaso tradicional del Valle Central, para algunos el rodeo, para otros la cueca brava. Entonces, tenemos que tener cuidado también, así como en general todo lo que signifique tratar de establecer verdades oficiales en el terreno de la cultura es delicado. Entonces, a mí, por ejemplo, me hace mucho más sentido decir, ya que tenemos un esquema de descentralización bastante vacío, porque tenemos unos gobiernos regionales que van a hacer lo que diga la ley que hagan, unos municipios que van a hacer lo que diga la ley que hagan, bien vacío, uno podría hacer algo un poquito más en la línea de otros países, donde tú dices, mire, usted, gobierno regional, por ejemplo, tiene que fomentar las expresiones artísticas, o tiene que fomentar el turismo, tiene que fomentar... entonces tú estableces una vía concreta de apoyo a ciertas manifestaciones culturales, la música de dignificación local. Eso es concreto, eso tiene más carne. Entonces tú te aseguras que vamos a tener más que poner en la Constitución un poncho, digamos, una escuela, que yo creo que efectivamente puede ser una cosa un poco inútil y que puede dividir. Eso podría ser concreto y un poco más flexible, porque no tendríamos que tener ahora el debate respecto a qué cosas deberíamos promover o no, o qué características en especial. Sigo, la tercera iniciativa, me he ido saltando algunas que están relacionadas, pero otra que logró las firmas es Chile por los Animales, de la Fundación Derecho y Defensa Animal, que busca justamente proteger los derechos de los animales, pero también los reconoce como seres sintientes. Algo de esto también vimos en el proceso anterior. ¿Qué le parece esto? Que de alguna manera también puede ir en contra de lo que veíamos antes con el rodeo. Por eso te digo que siento que hay iniciativas que han logrado las 10.000 firmas que entre sí se pueden contradecir un poco. Entonces, creo que van a llevar a división, ¿ya? Entonces, a ver, hay algunas que creo que es necesarias que nos hagamos cargo de con cuál nos quedamos, ¿ya? Por ejemplo, viene a continuación, pero hay una que enfatiza mucho el derecho preferente de los padres a educar a los hijos y otra que enfatiza mucho educación pública, que no haya un sistema tan centrado en la elección, ¿ya? Eso sí creo que es una discusión constitucional y que aunque está ahí una contradicción no podemos evadirla. Pero claro, empezar a meter en la Constitución el tema del rodeo versus los animales como seres sintientes nos divide, pero no es esencialmente constitucional. Entonces, no digo que por el solo hecho de división tengamos que evadir la discusión, sino que vamos a tener la naturaleza de la discusión. Y creo que en este tema podemos de nuevo caer en divisiones que no vale la pena, digamos, que empañen el proceso que estamos viviendo. Otra iniciativa es por un Estado sin pitutos de pivote. Busca un Estado moderno para los ciudadanos.
Esto es algo que se viene solicitando desde distintos frentes, la modernización. No logramos avanzar tanto muchas veces porque los incumbentes son quienes tienen que hacerlo. Quizá algo de esto se podría incorporar, considerando que este es un grupo, no es ni le va a afectar lo que se agregue, Patricio. O sea, yo creo que tenemos una oportunidad para avanzar en una administración pública más moderna y más profesional, tema en el que Francisco Zúñiga, a quien rendimos un homenaje porque está en este momento ejerciendo su profesión, Pancho en varias ocasiones lo ha dicho. ¿De qué Estado social estamos hablando si no tenemos una administración eficiente, eficaz, proba? Así que, y en eso ya el proyecto de los expertos avanza y seguramente hay margen adicional. Ojo, para las personas que nos están escuchando, han habido avances. Lo que pasa es que hay que acelerarlo. Hoy día no sé, de 170 o 180 cargos directivos del Estado, hay unos 110 o 115 que ya se están proveyendo con alta dirección pública. ¿Sí? Ya no los nombra a dedo el presidente de la República, como era hace 20 años atrás. Toda la plana mayor del Estado era nombrada a dedo por el presidente de la República. ¿Sí? Esto es menos. Ya la Contraloría ha venido acotando el sistema de honorarios y contratas, que es la forma en que muchas veces los ministerios, en paralelo a la planta, se llenan con personas que entran. Eso es un perjuicio a veces, para el ciudadano, pero también es precario para el funcionario. Para un funcionario, estar en el régimen de honorarios o a contrata, veámoslo de los dos lados, ¿no es cierto? Este tema no puede ser visto con una animadversión contra el Estado. El constitucionalismo mira al Estado con cautela porque sabe que el poder puede abusar. Pero no es necesario tener una actitud hostil a lo público y pensar que toda función pública es abusiva. Nos tiene que preocupar también modernizar el Estado para que los funcionarios públicos tengan más derechos, tengan estabilidad y no estén, digámoslo así, librados a la buena onda del jefe. Eso pasa con la gente que está a honorarios, decenas de miles y cientos de miles de compatriotas, o que están a contrata y que llega diciembre y no saben si van a seguir trabajando o no, pese a que llevan 10 años, 5 años. Eso también es parte de un Estado más moderno. Entonces, me gusta la iniciativa, pero a mí siempre me preocupa cuando siento que vienen con un sesgo excesivamente anti sector público y no pensando más bien en alinear al Estado con las libertades ciudadanas. Ya no nos queda mucho tiempo, así que voy a mencionar todas las iniciativas que lograron llegar a las 10.000 firmas, además de las que ya comentamos, y ahí ustedes pueden agregar algún comentario final para que podamos cerrar. Una policía que nos proteja, de la agrupación Yo Apoyo a Carabineros, que busca proteger a las Fuerzas Armadas, las policías también, respetando y valorando, cuidando o protegiendo el legítimo uso de la fuerza. Es mi plata y punto, ya la mencionamos. El derecho preferente de los padres de Comunidad y Justicia, que busca justamente proteger el derecho de los padres para educar a sus hijos y la libertad de enseñanza. Otra que también ha generado algún grado de discusión es reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años de un miembro de oficiales superiores en retiro de las Fuerzas Armadas, que busca justamente apelando al principio de derecho humanitario que estas personas de 75 años puedan terminar en el domicilio su condena. Otro que reconoce como emblemas vivos la cueca y el rodeo, lo mencionamos hace unos instantes. Todavía cuenta de Siempre por la Vida, que proteja el derecho a la vida y especialmente a los niños que están por nacer y a sus madres. Educación Pública para Chile, del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que busca reconocer al Estado como proveedor de educación pública, laica, de calidad, pluralista. Libertad de conciencia religiosa, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile, que busca también generar esta libertad de conciencia, igualdad entre las distintas entidades religiosas, y también el derecho de objeción de conciencia. Una de las últimas, Vivienda Digna, Segura y Propia, de la Asociación Los Sin Tierra, y Agua para la Vida, de Modatima, que busca que los usos y la gestión del agua se basen en principios de justicia ecológica y social. ¿Qué les parecen todas estas otras que mencioné? Y aprovechemos también de pasar el dato, si usted quiere, todavía hasta hoy, hasta hoy viernes 7, quiero participar.cl, van a aparecer todas las alternativas, hay más de 1.300, usted puede poner un buscador y seleccionar palabras clave, le van a aparecer todas las relacionadas, o bien ir directamente a alguna que haya escuchado o leído en otro lugar. ¿Alguna consideración final de todo esto, Patricio Soledad?
me sumo a tu llamado a que las personas hoy día, si no lo han hecho, reserven 10, 15 minutos y hagan este ejercicio. Pueden mirar las indicaciones sobre la base de las más votadas, sobre la base del tema. Tienen hasta 10 preferencias posibles de marcar. Pueden elegir hasta 10, o pueden elegir una, o dos, o tres, ¿ah? Hasta las 12 de la noche. Y yo por lo menos lo que he visto es que es una ocasión para la educación cívica, porque, claro, no es solamente la idea, ahí uno tiene que ver cómo se propone materializar la idea, ¿ah? Cuál es la redacción que se sugiere, cómo quedaría, dónde quedaría. Así que es una fantástica ocasión para discutir cívicamente. Así que yo como buen chileno lo dejé para el último día y lo voy a hacer hoy día, ¿ah? Para ver dónde influyo más con mi pequeño votito. No es mala idea, porque hay algunas que están ahí en el límite de poder pasar, pueden marcar la diferencia. Cada uno tiene 10 posibilidades o 10 votos, digamos, para distintas iniciativas. Soledad. Sí, yo también sumarme al llamado. Aclarar que efectivamente lo que se propone no es solo el título de la iniciativa, que no necesariamente es lo que importa realmente es la redacción, ¿ya? Ahí uno puede ver lo que está en el anteproyecto de la comisión experta y cómo la iniciativa busca modificarlo, ya que una de las diferencias con el proceso anterior, que eran como escritas más en hoja en blanco, estas están en base al proyecto, entonces uno puede comparar y eso ayuda mucho para saber si te convence o no te convence la iniciativa. Ya están las dos columnas. Y también aclarar que el Consejo va a tener que discutir estas iniciativas que alcancen el umbral de las 10.000 firmas, pero también le podría llegar a modificar, ya, o sea, no están escritas tampoco en piedra, me parece a mí, digamos, que queden exactamente con esta redacción, sino que podrían haber algunas enmiendas también en base a lo que ocurra. Puede ser que algunas de estas iniciativas los propios consejeros las tomen como propias, ¿ya? Entonces hay distintas modalidades de lo que puede pasar, pero efectivamente de todas las formas de participación ciudadana creo que es la más, que tiene más incidencia directa, ¿ya? Porque el Consejo va a tener que discutir estos proyectos de norma tal cual como se le presenten, así que todas las otras son válidas, pero ya pasaron, esta es la que queda, digamos, junto con la consulta ciudadana, pero entre las dos me parece que esta es la que tiene mayor incidencia. Nos quedamos entonces con esto, con mucha ansiedad para saber cuáles son las iniciativas que terminan justamente pasando el umbral. La próxima semana ya va a estar más sabroso porque vamos a saber, además, cuáles son las enmiendas, hacia dónde van las discusiones, cuáles son los mayores puntos de consenso y disenso, y ya empezamos a tirar líneas respecto a qué es lo que viene para el proyecto constitucional. Patricio, Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos despedimos con ansiedad el próximo viernes. Claro, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. A todos los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en Agenda Constitucional en emol.com.